idea lo que Dios tiene preparado para nosotros. No tienes idea de todo lo que Dios va a hacer en tu vida si tú le crees a Dios. Y sabes que yo quiero ser una iglesia que le crea a Dios. Y sé que tú también, por eso estamos aquí. Y sabes que quiero que me acompañes a Mateo capítulo 13, versículo 53. Mateo capítulo 13, versículo 53. En lo que lo buscas, sabes que quiero que le demos un fuerte aplauso, sabes que al grupo de alabanza. Es que increíble lo que están haciendo, echándole ganas. Cada vez vemos caras nuevas, que gente que quiere seguir a Dios, a los voluntarios, a la gente que hace esto posible. Sabes que Dios es bueno y está pasando cosas increíbles en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo y estoy bien feliz esta mañana con lo que Dios está haciendo y que va a hacer, porque Dios es muy bueno, iglesia. Dice así, ¿ya lo tenemos todos? Dice: cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados. Repite conmigo: asombrados. Y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban: ay, no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solo unos pocos milagros. Repite conmigo: pocos milagros. Hizo pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Padre, te damos esta hermosa mañana porque podemos estar en tu casa de oración contentos, motivados, sabiendo de que vas a hablar tú a nuestras vidas, sabiendo que vamos a encontrar la libertad, Dios, que solamente tú nos puedes dar. Estamos agradecidos de estar en tu casa. No hay mejor lugar para estar hoy domingo en la mañana, Dios. Te damos gracias, Dios. Primeramente, gracias porque eres bueno y nos has dado un nuevo día, nuevas misericordias. Nos has dado amor este día, un amor que es eterno, Dios, que nos amas tal y como somos y que nos amas con amor infinito, Dios. Te amamos tanto, Dios. Te pedimos que seas tú hablando, que no sea yo, Dios. Que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, que cambie y que transforme. En el nombre de Jesús, la iglesia más motivada, contenta y prendida de encenada dice amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Dale un fuerte aplauso a Jesús. En la mañana estaba acordándome de cosas que me platicaba mi papá y predicaciones. Y estaba yo pensando que a mucha gente se sienta allá atrás. Y si tú te sientas allá atrás, del lado de este lado, sabes que yo siempre paso y te digo: hey, vete para enfrente. Porque si tú tienes más de 20 años en Renacimiento, somos una congregación con 27 años, gracias a Dios. Yo me acuerdo que siempre que mi papá estaba predicando, hubo un tiempo que al enemigo le gustaba hacer barullo. Y ustedes saben que al enemigo le encanta hacer ruido, ¿no? Y yo recuerdo que mi papá siempre platicaba una historia de Gigi Ávila, en el cual él contaba. Mi papá, creo que al año mi papá contaba esta historia unas 15 veces. En el cual Gigi Ávila contaba acerca de que él iba subiendo a una montaña para orar. Y cuando estaba en la cima, él se ponía de rodillas y ponía a clamar a Dios y pedir por la ciudad. Se podía pedir por su familia, por su vida, que Dios hiciera algo. Era un hombre de Dios, Gigi Ávila. Y me recuerdo que mi papá escuchaba muchas predicaciones de él.
Y recuerdo que este hombre siempre contaba que él cuando estaba orando una vez escuchó que venía algo, que él sentía cómo podía venir algo subiendo la montaña en la cual estaba, destruyendo todo a su paso, y se ponía a hacer barullo, y él empezó a tener miedo, y él sentía, ¿sabes qué? Sigue clamando, sigue orando, ten fe, y ¿sabes qué? No temas, sigue clamando. Y este hombre de Dios seguía clamando en ese lugar, y mientras más clamaba, más escuchaba que esto se iba acercando hacia donde él estaba, y empezaba a temer, pero a la vez decía, no, ¿sabes qué? Voy a seguir clamando, y sentía de parte de Dios clamar más fuerte, y este hombre clamaba y escuchaba que lo que se acercaba venía destruyendo todo a su paso. Entonces hubo un momento en el que él, cuando iba a sentir que ya eso que venía, esa presencia que él sentía negativa, mala, de oposición, llegó a donde él estaba, él abre los ojos, y ¿sabes qué? Él estaba esperando encontrar todo destruido. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando él abre sus ojos y voltea alrededor, la montaña estaba exactamente igual. Y ¿sabes qué? Yo recuerdo estas frases que decía mi papá, y me encanta porque ¿sabes qué? A veces el diablo viene a hacer ruido. Y yo no sé cómo te ha ido esta semana, pero el diablo, ¿sabes qué? Va a querer distraerte de esto que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, y va a querer hacer ruido, va a querer distraer. Pero sabes que al final del día, sabes, nosotros confiamos en Dios, y por más ruido que Él haga, Él no te puede tocar. Así es que yo te invito a que tú creas que lo mejor está por venir. Sabes, que no temas, Dios está contigo, iglesia. Recuerdo una vez que estaba mi papá predicando, y yo estaba sentado aquí donde está Gonzalo, y recuerdo que estaba mi papá predicando una predicación de esas emocionantes que te tienen en la orilla de la silla, y recuerdo que una persona se puso a gritar. Y yo al principio dije, órale, esa persona viene con todo el fuego de Dios, viene súper pentecostal esta mañana, amén. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que no estaba gritando amén, no estaba gritando aleluya. De repente esa persona se puso como que medio extraña, ¿no? Tipo Emily Rose, ¿no? Algo así, ¿se acuerdan de Emily Rose? Y fue como que yo en ese momento fue, oh my God, yo voy a ser el primero en salir. Y recuerdo que mi papá se empezó a reír, y hizo como que no estaba pasando nada, y fue y le dijo nomás lo único que dijo, no, ¿sabes qué? Ahí les encargo. Y recuerdo que la persona que estaba allá atrás se le quedó viendo. Y recuerdo que fue con la persona, y mi papá me hace señas que yo vaya. Y me acuerdo que yo pues fui caminando así, pero como que según yo bien chicho, ¿no? Decía mi papá el machín. ¿Cómo decía el chicho machín de la película Gacha, no? Decía mi papá algo así. Y recuerdo que yo iba atrás, pero con cierto miedo. Y este señor se tira, o sea, empieza a hacer un escándalo. Y recuerdo que llega la persona y estaba, y luego el señor dice, hey, que no sé qué. Y el momento que antes de que hablara la persona encargada aquí, que estaba en la entrada, iba a hablar, le dice endemoniado, ¿qué? ¿Me vas a arrepender? ¿Tú qué, gordo? Le dice. Y me dio bastante risa, y me acuerdo que fue y le contó a mi papá. Yo le conté, mi papá estaba risa y risa. ¿Y por qué le estoy contando esto? No sé, pero me estaba acordando en la mañana, ¿no? De cosas que habían pasado, porque si siempre te digo, ¿sabes qué? No te sientes allá, es que si estás allá de ese lado, como siempre allá se manifestaban, es que ahí te encargo, ¿no? Así le dijo, me da mucha risa, ¿no? Que le dijo, ¿tú qué, gordo? Y yo la verdad pues me reí mucho, ¿no? Y fue un momento chistoso, pero ¿sabes qué? Que tiene que ver nada, ¿no? Pero a veces, como es enchamucado, vemos lo exterior, ¿no? Este hombre estaba diciendo, pues vio el físico de este hombre, y le dice, pues ¿tú qué, gordo? Obviamente me vio a mí y dijo, siervo de Dios altísimo, me dijo, ¿no? Amén, aleluya, ¿no? Y la verdad es que a veces nosotros estamos juzgando lo que vemos. A veces empezamos a ver las apariencias de los demás. A veces basamos en nuestra sabiduría, nuestra prudencia al ver a alguien y una escaneada, y no, este amigo no trae nada, ¿no? No, se ve como que no ora muy bien. No, se ve como que no trae, ¿no? Siempre nos encanta estar viendo, porque nos encanta que las cosas sean como nos gusta. ¿A cuánto les gusta que las cosas sean como les gusta? A mí. Yo soy fan, ¿sabes qué? Las cosas tienen que ser como me gusta. ¿Y a cuánto les gusta la música a los que estamos aquí? ¿Sabes qué? Me encanta la música. Me encanta la música verdaderamente mucho. Pero puedo ser bien honesto con ustedes. Nadie se me puede ofender. ¿Vamos?
Porque recuerden que aquí estamos como en casa, ¿cierto? Aquí es casa. Entonces estamos a gusto y podemos platicar y podemos entrar en confianza. Y yo quiero ser honesto con ustedes. Yo no confío en la gente a la que le gusta Maná. La verdad. Hay música, y yo la verdad me encanta escuchar música, pero Maná no sé por qué no me gusta, Maná. No me gusta y la verdad veo que en México llenan lugares, llenan estadios y recuerdo que estaba platicando hace unos meses con un familiar de Michelle que vive en Europa. Y recuerdo que este muchacho me decía, él vive en Holanda y me decía, ¿sabes qué? Le decía yo, ¿qué es lo que tú conoces de México en la música? Maná, me decía. Y él me lo decía bien contento pensando que yo iba a decir, yeah, viva México, Maná, mexicano. Y yo, no, Maná no me representa, le decía yo. A mí Maná no me representa, hay mejores cosas. Porque sabes que yo quería que México se escuchara ya algo que me gustara a mí, algo a mi manera. Pero vemos que estos hombres están haciendo las cosas bien y están llenando estadios. Yo no sé por qué a mí no me gusta, pero hay gente que le gusta. Si no, estos hombres no llenaran las arenas que llenan. Pero sabes que honestamente a mí no me gusta. Y platico con otro familiar de Michelle. Y le digo, ¿qué música mexicana conocen allá que la gente vaya a escuchar? Y yo esperando, no sé, cualquier otro me dice, Maná. Dios mío, dije, ayúdame Dios. Dije, no, pues Maná no me representa y ya, dejé de meterme en esto. Pero, ¿por qué? Porque yo quiero que las cosas que sean a mi manera. Yo quiero que, bueno, si alguien va a escuchar algo de México, yo quiero que sea lo que a mí me gusta. Y así pasa con nosotros los cristianos. Queremos que todo sea a nuestra manera. ¿Sabes qué? Queremos que le vaya bien a los que hacen las cosas a nuestra manera. Queremos que los músicos que tocan lo que nos gusta les vaya bien porque lo hacen como nos gusta a nuestra manera. Pero lo que es diferente a lo que a nosotros nos gusta, somos indiferentes y a veces no queremos que le vaya bien. Y si somos honestos, a veces queremos creer en Dios a nuestra manera. Queremos confiar en Dios a nuestra manera. Que Dios se mueva como nos gusta a nosotros, a nuestra manera. Que si Dios va a hacer milagros, que los va a hacer, está bien, pero queremos que sean a nuestra manera. Queremos a veces poner a Dios y limitarlo. ¿Sabes qué? Tiene que ser como me gusta, a mi manera. Si no me gusta, honestamente, no. Dile al que está a tu lado, hola, dile. Hola, dile un codazo al que está ahí al lado de ti. Queremos que Dios se mueva como me gusta y con quien me gusta que se mueva. Es la realidad, iglesia. Queremos que Dios bendiga al que me cae bien. No queremos que bendiga al que no me cae tan bien, que no me salude, no me echa la miradita acá matona y se va. A ese no queremos que bendiga. Y sabes que eso pasó en este capítulo que estamos viendo. A veces decimos, ¿sabes qué? ¿Cómo lo va a usar Conozco su pasado. Yo lo conocí ahí en la cuadra. Yo jugaba fútbol con ese grosero. Yo lo conozco. Y esto es lo que pasaba en esta historia, porque dice la palabra que los hombres de Nazaret estaban asombrados. Repite conmigo, asombrados. Estaban asombrados de los milagros que hacía Jesús. Imagínate esto, Jesús venía llegando y venía de levantar gente que no podía caminar. Venía de levantar muertos, venía de parar tormentas. Era un hombre que hacía que los ciegos pudieran ver. Pero llega a su tierra y dice que ellos estaban totalmente asombrados. Repite conmigo, asombrados. ¿De dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Estaban totalmente asombrados. Pero dice ahí en el 55, y se burlaban. ¿Cómo es posible que alguien se burle de alguien que esté haciendo tantas cosas increíbles? No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y sus hermanos. Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí entre nosotros.
¿Dónde aprendió todas estas cosas? Y se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Y esto es verdaderamente feo, porque vemos que Jesús no hizo muchos milagros en ese lugar por la incredulidad de estas personas. ¿Sabes que ellos estaban viendo que Jesús estaba haciendo cosas increíbles? Y dice que estaban asombrados, pero acto después dice que estaban ofendidos. Estaban ofendidos. ¿Cómo es que el que estaba aquí, el hijo del carpintero, de dónde sacó tanta sabiduría? ¿Cómo es posible? Porque sabes que Jesús era el Mesías y en todas partes Jesús hacía milagros y la gente creía. Y es de aquí donde sale la frase de nadie es profeta en su propia tierra. Porque la gente, a pesar de que estaba viendo los milagros que Jesús hacía o escuchaba lo que Jesús hacía, llega a su región y estaban asombrados de lo que él hacía, pero a la vez, wow, no es el rockstar que yo esperaba que iba a ser. No es la persona que un libertador para mi pueblo. No es un Rambo 4x4 alterado, arremangado, que va a sacar a los romanos de aquí. Era simplemente el hijo del carpintero. Conozco a sus hermanas. No creo, pasaron del asombro a estar ofendidos. Y así somos nosotros. A veces nosotros nos cuesta aún creer que Dios puede usar a alguien más. Dios tiene para nuestra mente que usar a los que nos caen bien. Dios puede usar al gran evangelista que venga y haga una campaña de milagros. Y ¿sabes qué? Pero vemos a una persona humilde queriendo dar una palabra a nosotros. Dios me dijo que te dijera, y lo vemos con desprecio, porque esa persona, ¿sabes qué? Tal vez no está vestida como a ti te gusta. Tal vez esa persona nunca la conoces como que la que siempre se sienta en medio. Pero déjame decirte algo. El mismo Dios, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu y ese mismo poder está en este lugar, en cada uno de nosotros. Déjame decirte eso. Por eso es más difícil a veces que nuestra familia crea en nosotros. Y seamos honestos. Yo recuerdo esto, que tú puedes estar en tu trabajo, en tu escuela, y simplemente no decir malas palabras, y la gente rápidamente va a detectar que tú tienes algo distinto. ¿Cierto o falso? Es fácil eso. Pero a veces es más complicado que sean salvos los que te conocen. Por lo mismo, saben cómo eres. Saben cómo eres, y nos cuesta trabajo a veces creer. Y Dios esta mañana, iglesia, y en esta temporada de que estamos viviendo como iglesia, Dios está repartiendo visión en nosotros. Dios está repartiendo unción en nosotros. Su Espíritu Santo se mueve cada día. Estamos en un proceso de búsqueda insaciable de Dios. Necesitamos más de Dios, porque estamos viviendo tiempos que son peligrosos, y solamente Jesús es la esperanza para esta comunidad, para esta ciudad y nación. Jesús es la esperanza. Dios está haciendo algo increíble, repartiendo unción y visión en cada uno de los que estamos aquí. Pero tenemos que estar preparados por algo. Tenemos que estar preparados que también esa unción va a ser repartida al que no nos cae bien. Esa unción, ese poder, también se está repartiendo a la persona que viene sucia. Ese poder se está siendo dado al que tiene ese pasado horrible que tú conoces. El poder de Dios también está tocando y quiere usar al que no se viste como te gusta. Está usando al que tú puedes ver y sabes que
yo no daría ni un peso por él. Él, siendo cristiano, salvando almas, yo no doy un peso por él. Pero tenemos que entender que si tú no das tal vez un peso por alguien, hubo un Dios que dio la vida por esa persona. Tenemos que saber que esa unción se está repartiendo. No te dejes llevar por el exterior, ni escuches las cosas que las demás personas dicen de alguien. Nosotros como iglesia, como comunidad, ¿sabes qué? Somos una iglesia que ama a Dios e intentamos y vamos a morir, ¿sabes qué? Dando todo por ser más como Jesús y menos como nosotros. Tenemos que dejar a un lado la incredulidad en los demás. Tenemos que creer que Dios va a usar al que está a tu lado. Porque iglesia, todos tenemos un pasado. Todos tenemos un presente. Probablemente el que está a tu lado sigue batallando con algo. Pero también Jesús murió por él. Y también Jesús está viendo no lo que es ahorita, sino lo que puede hacer en su nombre. Vamos a dejar de ser incrédulos con el que está al lado. Y también bien importante, porque no hay que dejarlo pasar. ¿Sabes qué? Hay que dejar de ser incrédulos en que Dios nos puede usar a nosotros mismos también. Porque dice la palabra que la fe mueve montañas. Y sabes que es bien padre, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y se dice la palabra que la fe mueve montañas. Hay montañas en nuestra vida que no nos dejan ver más allá, que no nos dejan ver el potencial que tiene nuestro hermano que está al lado. Y sabes que Dios quiere que tú y yo como iglesia demos todo, porque somos como iglesia la esperanza para esta ciudad. Qué padre que podamos ser eso. Y tú y yo somos la iglesia. Y ¿sabes qué? ¿Somos los mejores? ¿Somos perfectos? Claro que no. Claro que no somos los mejores. Nosotros como iglesia Renacimiento no somos la iglesia perfecta, pero sí somos una iglesia transparente y que reconoce que estamos aquí solo por Jesús. No somos perfectos y ni siquiera queremos serlo, porque solamente perfecto es nuestro Jesús. Tenemos que mover esas montañas que nos impiden creer en Dios, y que Dios va a usar a la persona que está a nuestro lado, que Dios nos va a usar a nosotros, que Dios va a usar a la iglesia, que Dios va a hacer milagros en este lugar. Porque como iglesia creemos que el Espíritu Santo, que Él hizo que los ciegos vean, que los muertos cobraran vida, que levantó a Jesús de entre los muertos, sabes que es el mismo Espíritu que está hoy aquí y nos quiere usar. Yo lo creo, iglesia. Ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que a ti y a mí nos quiere usar. Hay que mover esa montaña, hay que creer en nuestro hermano. Como mirábamos la iglesia en el primer siglo, la gente les llamaba cristianos. Ellos se autodenominaban creyentes. La gente es la que les decía cristianos porque se comportaban como Cristo. Yo soy creyente. No. Tú eres cristiano porque tú eres como Jesús. Tú eres como el Cristo. ¿Ustedes creen en los demás? ¿Ustedes actúan como Jesús con el que está al lado, como hermanos? En ese tiempo verdaderamente era hermanos la iglesia primitiva. Hoy en día nosotros les decimos hermano al de al lado porque no nos hemos dado el momento ni el interés de aprendernos su nombre. Hermana. Y Dios, ¿sabes qué quiere? Que nosotros volvamos a ese tipo de actitud, a ese pensamiento del reino, a ese pensamiento en el cual veamos al que está a nuestro lado y no veamos su condición actual, veamos lo que puede hacer en manos de Dios. Tenemos que empezar a creer que Dios va a usar nuestra iglesia, porque ¿de qué sirve todo esto? O sea, ¿qué sentido tiene? Es ilógico creer de esta manera, porque a veces no creemos que Dios nos puede usar, pero Dios no hubiera puesto tantas promesas en la palabra, Dios no hubiera puesto tantos retos en nuestra vida si Él no supiera que nosotros en su nombre podemos salir victoriosos. Sería ilógico, iglesia. Entonces, si tú estás pasando tribulación, dice la palabra que deberías de alegrarte, porque es una oportunidad para que el nombre de Jesús, para que Dios sea exaltado con eso.
Y tenemos que en serio, verdaderamente ser agradecidos y creer. Ahorita en este momento, en lo que tú estés pasando, ser agradecido. No ser una iglesia que da gracias cuando la tempestad pasó. Sabes que mucha gente puede estar pensando algo de esta iglesia, algo de ti, de que estás en un proceso bastante difícil, tu situación. ¿Sabes qué? Porque sigues creyendo en Dios, porque sigues cantándole a Dios, porque sigues danzando. Oye, ¿sabes qué? Te ha ido peor desde que conoces a Cristo. Pero lo que la gente no entiende, pero nosotros sí creemos porque tenemos fe en Jesús, es que entre más grande la tempestad, más grande será el puño que nos rescate y nos tome. Y vamos a ver más grande su presencia. Vamos a ver más grande el milagro. Entre más grande el problema, más grande será el milagro. Repite conmigo: entre más grande mi problema, más grande será mi milagro. Tenemos que empezar a creer esto. Tenemos que creer que Dios nos va a usar. Y digo porque tienes que ver a tu hermano y al que tal vez no tenga las convicciones que tú tienes. Porque a veces como iglesia nos gusta nuestra manera. Tenemos una convicción. No, ¿sabes qué? No viene en la Biblia, pero yo creo, esto es mi convicción. Y si alguien tiene una convicción distinta a la mía, ya está mal. Lo vi en los viñedos. Y a veces hacemos nuestra convicción, una convicción propia, como una regla para todos. Y esto no puede ser así. Dios también lo puede usar a Él. No somos una iglesia que juzga, somos una iglesia que levanta. Tenemos que ser una iglesia de puertas abiertas que acepta a todos. Tenemos que, ¿sabes qué? Aceptar a nuestro hermano. No toda la gente va a pensar igual que tú y yo. Tú y yo solamente tenemos algo que no se mueve, que es la palabra de Dios. Si está en la Biblia, está en la Biblia y así es. No va a haber, así es. Pero hay ciertas cosas que no están explícitas y cada quien tiene una convicción. Vamos a respetarnos como iglesia, voltear hacia el que está a tu lado y decir: ¿sabes qué? Híjole, aunque yo lo veo así como que medio pateado, medio chimuelo, no afecta a su salvación que venga chimuelo y medio acá. Dios lo puede usar. Hay que empezar como iglesia a creer en el que está a nuestro lado, creer en nosotros, porque ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer todo porque Cristo tiene misericordia de nosotros y Él quiere que lo hagamos. Somos su iglesia. Él nos considera la esperanza para esta ciudad. Y sabes que nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles. Nos vamos a encontrar con situaciones que se van a salir de nuestro control. Pero tenemos que tener una mentalidad positiva nosotros como iglesia. Porque si vemos en la palabra, cuando David enfrentó a Goliat, decía mi papá, tenemos que tener una mentalidad como David. Decías, yo creo 2012 le decía a la iglesia, y yo te lo quiero decir esta mañana a ti. Van a venir Goliat a nuestra casa. Van a venir gigantes a tu vida, a nuestra congregación, a nuestra vida que no nos van a dejar. Y van a ser tan grandes, unos gigantes tan fuertes a la vista como una montaña. Pero dice la palabra de Dios que la fe mueve ¿qué? La fe mueve montañas. Y a veces tú y yo es bien triste que como iglesia vemos esas montañas, a esos gigantes, y decimos: es muy grandote para ganarle. ¿Cuántos piensan así? Y yo quiero, mira, ser bien honesto contigo. Yo sí lo he hecho también. No levantes tu mano, porque sé que cada uno de los que están aquí en algún momento de su vida han dicho: Dios, híjole, está bien, está recio esto. Y andamos ahí de que: ay, Señor, ayúdame, no. Porque así me veo yo. No sé cómo te ves tú. ¿Tú has visto? Yo sí me pongo de: ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Pero tenemos que empezar a tener fe para mover esas montañas en nuestra vida. Orar por nuestro hermano creyendo de que Dios puede hacer un milagro. Tenemos que cambiar esta manera de pensar. Como te decía, contaba mi papá mucho esto. Nuestra mentalidad a veces es que es muy grande para ganarle. Pero nosotros como iglesia vamos a pensar: es muy grande para no fallarle en el nombre de Jesús.
Es muy grande para no fallarle, porque sabemos quién está con nosotros. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Y cuáles eran las probabilidades humanas con David? No eran nulas que este hombre pudiera ganarle a ese gigante. Vemos que sus propios hermanos no creían en él. Decían, ¿sabes qué? Querían que se quedara con las chivas ahí, con las ovejitas. No creían en él. Así es que no te agüites, no te preocupes si la gente no cree en ti. Tú créele a Dios. Yo sé que hay gente que te conoce. Yo sé que a veces te da pena cuando ves un versículo que te habla y un versículo que Dios hace algo en tu vida y dices, wow, está increíble este versículo, lo voy a compartir. Y le pones compartir en Facebook y estás bien emocionado. Y antes de compartirlo te pones a pensar, ay, pero tengo agregado a este y pues hace como un mes se puso buena la pedalera, ¿no? ¿Lo comparto o no lo comparto? ¿Qué va a pensar de mí? No, este es puro cuento, ¿no? No. Porque nos empezamos a acordar y nos importa demasiado lo que la gente piense de nosotros. Yo recuerdo que leí algo que dijo Charles Spurgeon que me impactó mucho. Decía, yo he predicado a muchas personas, he predicado a multitudes, a miles de personas. Y les he dicho, pecador, arrepiéntete, porque era un hombre lleno de Dios, pero un hombre directo. Arrepiéntanse, Dios te puede perdonar, pero hay que reconocer que somos pecadores. Y Charles Spurgeon dice que la gente, unos se arrepentían, otras personas seguían viéndolo sin mostrar ninguna emoción, ¿no? Y Charles Spurgeon continuaba diciendo, si yo te digo pecador, no siempre vas a la cruz, a veces no te importa. Pero si yo vengo desde esta misma plataforma y te digo, ladrón, eres un ladrón, tú hiciste esto, la persona se va a sentir ofendida. Si alguien le dice a alguien, tú hiciste esto, eres un ladrón, por ejemplo, decía este predicador, nos vamos a ofender. ¡Ey! ¿Cómo que ladrón? No, claro que no. Pero te acabo de decir de que tú mereces el infierno, mereces la muerte. Y dice Spurgeon que eso demuestra que al hombre le importa más lo que piensa el de al lado que lo que piensa Dios de él. Y eso es bien triste. Nosotros tenemos que ser una iglesia en la cual nos importe solamente lo que dice Dios. Hay demasiadas voces en este mundo, hay demasiadas voces en tu cabeza, pero tú tienes que aprender a distinguir cuál es la voz de Dios. Por eso tú y yo tenemos que mantener una relación estrecha con Jesús. Es como mirábamos hace unas semanas el ejemplo de que tú puedes estar en tu casa y al escuchar los pasos de alguien, tú sabes de qué familiar se trata. Inclusive pasa a veces de que recuerdo que mi mamá me decía que estaba cocinando cuando yo vivía en la casa de mis papás y yo llegaba y apenas iba a abrir la reja ya sentía que yo ya había llegado. Se siente. Yo estoy en mi casa y escucho los taconcitos así acá, ya sé que es Michelle, porque convivo con ella, platico con ella, sé cómo camina. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer, buscar a Jesús. Porque cuando empezamos a buscar a Jesús, nos llenamos de Jesús. ¿Sabes qué? Nos llenamos de su amor, nos llenamos de su fe. Jesús es la fe misma. Si tú y yo buscamos a Cristo para ser más como Él y menos como nosotros, déjame decirte que las cosas van a ser diferentes. Las cosas van a ser diferentes. Porque Jesús murió por el que no te cae bien también. Jesús murió por ese que tiene convicciones distintas a ti. Por ese también Jesús murió. Jesús murió, ¿sabes qué? Por el del peor pasado. Que tú estás sentado en la iglesia y que ya dice, ay Señor, si yo lo conozco. Y, con las manitas arriba. Mentiroso, y pues, hijo de su. Si yo lo vi ayer. Porque andaban donde mismo, ¿no?
Tenemos que ser como Jesús. Tenemos que ser más como Él. Tenemos que ser como Jesús. Tenemos que ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Dios es bueno. Dios es bueno y misericordioso. Muchas veces, cuando tú ves a alguien que está con sus manos arriba y lo juzgamos, ¿sabes qué? Cuando pensamos algo malo de alguien, él no tiene nada, ¿sabes qué? No vamos a impedir que Dios lo use y lo toque. Pero al pensar de esa manera acerca de alguien más, sí vamos a impedir que Dios nos toque a nosotros. Lo único que vamos a hacer al criticar a alguien más es que las cosas se pongan mal para nosotros. Eso es pecado. No podemos estar pensando que Dios no puede usar a alguien. No podemos pensar que Dios no va a usar a alguien porque no viene vestido como te gusta, que no viene vestido a la moda, tal vez que venga sucio. Y vemos en este capítulo que Jesús no hizo muchos milagros por la incredulidad de esa gente. Y yo no sé tú, pero yo quiero una iglesia con milagros. Yo no sé tú, pero Dios va a hacer milagros en este lugar. Pero ¿a través de quién los va a hacer? ¿A través de quién? De nosotros. Lo va a hacer del que está atrás, que no te cae muy bien. Lo va a hacer también con el que está al lado, que sabes que, uy, pero está todo, mira cómo viene todo, ahí está. No, ¿cómo no? ¿Ni al caso? Pero no, este chiquito, pues yo lo conozco. ¿A poco? Sí. Dios lo va a hacer a través de nosotros. Así es que nunca dejes que alguien te diga algo y nunca dejes que eso traspase, porque Dios quiere usarte. Porque Jesús es la fe misma. Él no ve lo que somos hoy, sino lo que seremos mañana. Por eso murió por nosotros, para que seamos más que vencedores en Él. Y sabes que tú y yo vamos a ser una iglesia que le cree a Dios, que a pesar de que el mundo afuera siempre nos diga que no, aquí adentro vamos a encontrar un lugar donde pertenecer, porque sabemos que el pasado no importa, sino lo que Dios puede hacer con nosotros. Iglesia, prepárate, porque aunque la gente nos ve y diga, conozco tu pasado, sabes que Dios conoce nuestro futuro. Eso es lo importante.